Buenas tardes, buenos días a nuestros amigos en Latinoamérica. Estamos aquí en Roycast, en nuestro podcast de marketing y tendencias de Royal Group. Estamos especialmente contentos porque hoy vamos a estar en familia y ahora descubriréis por qué. Tenemos con nosotros en el plató a un buen amigo de Royal y además a un experto en marketing, en e-commerce, en tecnologías de la información. Una persona que además ha acompañado a más de 25 clientes internacionales en todo el mundo en sus estrategias digitales y que hoy va a estar con nosotros en concreto para hablar de su último libro. Un libro que es su manual en sí mismo, está escrito desde un multienfoque muy interesante y que va de lo más sencillo a lo más, digamos, complejo en torno a la inteligencia artificial. Sabéis que la inteligencia artificial es nuestra activa ya, nueva área de negocio y de investigación en Royal Group. Somos una agencia de marketing que cree en la tecnología, que cree en la evolución y que, bueno, para eso está concebido este podcast. A su lado está, bueno, es que no os he preguntado, no os he presentado todavía al autor de este libro, es Eduardo Oliveros. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está Fátima? Yo muy bien, ya ves que me iba a poner ya a hablar súper rápido. Iba a comentar que a su lado está su buen amigo Diego Jiménez, CEO de nuestra agencia. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, buenos días, Jonathan. Un placer, como siempre, Eduardo, poder compartir este Diego, tiempo ya contigo. sabes, encantado, yo también. Es que hay tanta confianza ya en el clima que yo ya me iba a saltar todas las introducciones posibles. Pues voy a enseñar el libro porque esto se va a colgar en YouTube, pero os lo voy a leer porque al final esto sobre todo es para plataformas de escucha. Se llama Inteligencia Artificial para el Marketing y es un paseo sobre cómo la tecnología revolucionará tu estrategia digital, la estrategia digital de cualquier cliente. Así que yo creo que la primera pregunta es casi obligada, un tema que voy a poner encima de la mesa para los dos. ¿Cómo surge la idea de este libro? Y en segundo lugar, pues cómo se forja, ¿no?, esta idea de contar con Diego también para el prólogo y bueno, cómo fue todo, el germen de todo. Pues el germen fue, yo creo que necesario, en el sentido de que de repente nos encontramos que pasamos de una inteligencia artificial escondida, que solamente estaban de departamentos ahí en las cuevas oscuras de TI, y de repente salen los amigos de OpenAI, sacan un producto que ni ellos se creen el éxito que tiene, y de repente estamos hablando en octubre del 22 y de repente pues esto se convierte en un boom. Se convierte en un boom de tal forma que el término más buscado el año pasado en Google en España fue inteligencia artificial, que además solamente ha pasado en España, no ha pasado en ningún otro país del mundo. Pero este libro es una necesidad. Sí, me lo sugirió, yo recogí el guante y a partir de ahí pues tuvimos pues casi ya un año escribiendo el libro y salió pues para enero de 2024. Y sí que tenía claro que quería que Diego estuviese como prologuista. Ya no solamente por la relación que tenemos de hace bastante tiempo, sino también por la confianza y porque estabais empezando esa división de inteligencia artificial dentro de Royap y consideraba que era más que necesario que desde el punto de vista de agencia se pudiese dar una opinión profesional de lo que significa la inteligencia artificial en nuestra área específica dentro del marketing. Así que Diego lo aceptó. Sé que estaba hasta arriba, sé que se lo agradecí enormemente y bueno, pues creo que ha salido un libro bastante interesante, el primero editado por una editorial profesional en español y porque ya habían otros manuales que estaban autoeditados, etcétera. Pero bueno, este es un libro que en principio va a marcar un poco la senda porque yo creo que hay mucho ruido en cuanto a inteligencia artificial y ya poco a poco estamos viendo ese final de esa maraña de ruido que suele existir siempre cuando se comienzan nuevas tecnologías y Diego y yo lo hemos vivido desde los inicios, hemos visto tantas olas de este tipo que lógicamente al final tiene que estar todo más pausado y bueno, ahí vemos que la inteligencia artificial es algo que seguro va a cambiar absolutamente todos nuestros procesos de trabajo en el área de marketing. Yo solo me gustaría añadir que con Eduardo me une una buena amistad, una inquietud intelectual que nos permite tener conversaciones, aparte de lo personal, lo humano, lo divino, lo técnico, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando me dio la oportunidad de poner un pequeño granito en esa gran montaña de conocimiento, pues fue para mí un placer el poder participar, ¿no?
poder disfrutar de su lectura. Es una lectura compleja, pero estamos hablando de un tema complejo que es una oportunidad para todos, ¿no? Y desde aprovecho que esto no deja de ser un altavoz de comunicación. Esto no es para 4 frikis o 4 expertos de marketing online. Esto es una oportunidad para gente joven, media o mayores que se quieran actualizar en una ola que no, he dicho desde el máximo respeto hacia el metaverso, pero esto no es el metaverso. Esto no es una moda. El metaverso, y no es el JTX de hoy, tiene futuro, no el que se le prometía, la rapidez que se le prometía. La inteligencia artificial creo que tiene el futuro que se le promete a la velocidad que se le promete. Y de hecho, en Royal no hablamos de futuro, hablamos de presente. O sea, pero de presente, no de presente y pasado, porque es que cualquier agencia, y usamos Google Ads, Meta Ads o tecnología TikTok Ads, me da igual, y inteligencia artificial. Otra cosa es que hay una confusión en que, bueno, pues que de repente los señores de OpenAI hicieron una labor comunicativa, no sé si voluntaria o sobrevenida, pero desde luego el efecto lo consiguieron, fantástica, ¿no? Y se ha puesto de moda, es un hype. Hay que descremar la espuma de la realidad, pero creo que tiene mucha realidad con algo de espuma, no mucha espuma con algo de realidad como ha ocurrido en un pasado con otras tecnologías, ¿no? Además, creo que es una oportunidad para todos, para todas las personas que tengan una mente inquieta. Esta mañana con los compañeros decía, es que lo que permite la inteligencia artificial es a gente no tecnológica hacer cosas tecnológicas, porque hay un aporte tecnológico muy potente que solo con sentido común y ganas de aprender, aceptando que te vas a equivocar por el camino, que para poder aprender hay que aceptar que te puedes equivocar por el camino, pues puedes hacer muchas cosas que antes no podías hacer. Y bueno, pues aprovecho este podcast para invitar a que al final todo lo que es facilitar la información de forma ordenada, organizada y voy a decir con criterio, porque al final hay mucha gente hablando, pero bueno, experiencia voy a decir que en general es pequeña de la gente. Podéis disfrutar de o apoyarse, en este caso en el libro de Eduardo, que nos aporta una visión muy transversal, un montón de opciones, un porqué y un para qué, y al final las cosas son todo lo simples o todo lo complicadas que lo queramos hacer. Yo personalmente trato de simplificar las cosas marcando un claro objetivo, y creo que el permitido nos ayuda a simplificar las cosas ayudándonos a definir el objetivo. Además, el multienfoque con el que está escrito el libro a mí no me deja de sorprender porque creo que tiene que ser todo un reto, Eduardo, a la hora de escribirlo, pensar, ponerte en la mente de esos gerentes de medianas, pequeñas pymes, pero también grandes multinacionales, como decía Diego, no para frikis, sino para personas que ya tienen claro un camino de expertise en esta disciplina que al final es muy nueva. Pero ese multienfoque, ¿cómo a la hora de abordarlo y de estructurar el libro y la terminología? Son 7 capítulos, pero está como en un lenguaje transversal que yo creo que no es fácil de conseguir, ¿no? Para que tanto los que saben ya bastante como los que se están iniciando puedan pues interiorizar un montón de conceptos, de terminología que es muy densa, ¿no? Como decíais antes. Me parece un reto, la verdad. Y a la hora de escribir un libro, porque no es el primero, ya llevo unos cuantos escritos, yo creo que el primer paso, que es la estructura del índice, suele ser la más complicada. Y ahí, sin exagerar, creo que estuve como 2 meses intentando ver cuál era el camino más natural para intentar explicar lo que era inteligencia artificial. Además, en esta materia tenía una dificultad añadida, y es que lo que escribía al día siguiente lo tenía que tirar. Y me ha pasado en más de un capítulo. Es decir, me encontraba con esa dificultad que cuando estaba terminando un punto de algún capítulo, resulta que lo que había escrito ya había quedado obsoleto o había quedado demasiado obsoleto a la velocidad que no podía escribir yo. Entonces, lo que pretendí era dividir el libro en 3 partes. Una primera parte que serían los capítulos más técnicos, una descripción de cómo se llega desde un algoritmo, desde la estadística multivariable y matemática un poquito más avanzada, hasta que una plataforma nos puede dar una respuesta más o menos inteligente. Porque lo que estamos viendo ahora en inteligencia artificial son modelos que están imitándonos. Es decir, es una inteligencia artificial, pero un poco más reducida, más amateur. La inteligencia artificial que vamos a ver en los próximos años van a ser inteligencias artificiales que van a ser autónomas. No solamente nos van a imitar, sino que nos van a responder
desde la conciencia, desde una conciencia, insisto, con aparato matemático por detrás. Pero como os decía en el libro, la máxima dificultad era intentar trasladar un conocimiento creo que era más que necesario explicar la parte técnica, porque si no, realmente no sabemos dónde nos estamos metiendo. Para, en una segunda parte, irnos a lo que sería estrategia de inteligencia artificial combinada con marketing. Y una tercera parte del libro, que es la parte operativa. Es decir, oye, ¿cómo esto lo puedo aplicar en el día a día? También os digo una cosa, es decir, si yo tuviese que volver a escribir este libro, y seguramente va a haber una segunda versión de este libro, va a ser un libro donde le voy a dar seguramente mucha más importancia a lo que son las GenAI respecto a lo que he escrito en el libro, porque en el libro he escrito no solamente de GenAI, sino también de otras plataformas y aplicaciones que hay en el mercado. Que seguramente en la segunda versión del libro va a ser un enfoque de, oye, ok, ya sabemos utilizar todos ChatGPT, Gemini, Anthropic, etcétera. Y ahora esto, ¿cómo nos va a ayudar de verdad para automatizar procesos en las empresas? Que ese es el paso que todavía la mayor parte de las compañías no saben cómo desarrollarlo. Entonces, va a ser bastante interesante en los próximos 5 años porque vamos a tener una evolución. Y hablando de la parte más propia de marketing digital, donde principalmente las agencias o instalamos procesos que nos automaticen las tareas, o si no, la inteligencia artificial serán procesos donde accederemos, nos dará un plan de social media y unos copies estupendos y poco más les sabremos sacar provecho. Aparte de la inteligencia artificial que lleva las mismas plataformas publicitarias, como ha dicho Diego, pues la parte de Google Ads o de Metas o de TikTok, que ya incorporan desde hace bastante tiempo pues sus primeros pinitos de acercamiento a la inteligencia artificial. Pero bueno, el libro, un reto porque tenía que explicar cuestiones y era necesario ir desde la parte más técnica a la parte más operativa. El segundo título, bueno, ¿cómo la tecnología revolucionará tu estrategia? Me gustaría que nos contaras un poco por qué utilizar, supongo que no es casual el verbo revolucionar. Sé que coincides con nosotros en que esto es una evolución, es un paso más allá, es un cambio de paradigma, pero revolucionar es una especie de llamamiento a esos marketers y a esas empresas que quieren un poco pues, ser más disruptivas en sus estrategias. ¿O tú realmente crees que esto es una especie de revolución? Yo incluso lo denominaría con re-evolucionar. Es decir, no... Como el equipo Diego, ¿no? Nosotros estamos en ese equipo. Sí. Pero además lo tenemos que tener claro todos. Y aquellas personas que no intuyan, o aquellos profesionales que están en el área de marketing que no intuyan que la inteligencia artificial va a significar pues que volvamos a formarnos, que volvamos a trabajar de una forma totalmente completa, pues si no van a quedar fuera de mercado. Más aún, todo lo que nosotros estamos haciendo ahora de una forma manual, todo eso va a cambiar de una forma radical. Si a eso lo queremos llamar una revolución, llamémoslo una revolución. Pero indudablemente la mayor parte de las tareas que hacemos en marketing y sobre todo en marketing digital van a estar predominadas por la utilización de inteligencia artificial. Que además no será solamente una, serán 2, 3, 4, a lo máximo 5. Donde sí que se van a incorporar, insisto, todos esos procesos manuales que ahora hacemos en agencia o hacemos en departamentos de marketing, toda la parte manual se va a automatizar con inteligencia artificial. ¿Dónde vamos a evolucionar los profesionales que estamos en este área? Pues nos vamos a convertir en gestores de inteligencias artificiales. Ahora bien, no va a ser lo mismo que un Diego o un Eduardo Oliveros cuando una inteligencia artificial nos dé imaginamos, un plan de marketing digital donde nuestra experiencia va a decir, oye, esto tiene buena pinta y por aquí estoy de acuerdo con lo que me está diciendo, que una persona que recién llega al sector, que no tenga una experiencia tan amplia como podemos tener profesional, que llevamos muchos años en el sector, pues no van a ver si lo que le está indicando la inteligencia artificial puede ser bueno o no puede ser bueno para sus clientes. Pero van a ser unos años bastante entretenidos y sí, necesitamos formarnos todos, absolutamente todos. A mí, si me permites, Fátima, yo sí creo que es una revolución con R mayúscula. Una revolución que da accesibilidad a la información, a la tecnología o al conocimiento a mucha más gente. Es una mayor democratización de que ya era en sí mismo Internet. Al mismo tiempo, si todos le damos al mismo botón con las mismas consultas, ¿dónde está el valor diferencial entre una agencia, un autónomo o un profesional? Todos vamos a tener mismos resultados, ¿no? Entonces, la cosa es, y vuelvo a mi mismo argumento, son todo lo complicadas o todo lo sencillas que queramos. Esto es sentido común
adoptando las tecnologías disponibles en la situación. Hace poco me preguntaban a mí de un poco la evolución de los últimos 25 años y decía, no, que antes íbamos en carro y ahora vamos en cohete. En cuanto a la evolución, en un carro a caballo frente a un cohete. Ahora la velocidad de los cambios es ir en cohete. Pero no deja de ser medio de transporte. Tiene que ser dónde estás y a dónde quieres ir. Entonces, hay que entender que cambia la situación, cambia las herramientas y te tienes que adaptar a las herramientas. Y en vez de vivirlos como una amenaza, hay que vivirla como una oportunidad. Porque aquellos trabajos de menos valor o más repetitivos, o más, puede usar en algún caso hasta alineante, las van a hacer las máquinas. Y aquellas cosas muy complejas que no estaban accesibles por la gran mayoría de los mortales, se van a hacer mucho más accesibles. Entonces, las agencias, las empresas, los profesionales, todos tenemos que entender que es un cambio para ir mucho más grande de Internet sí, Internet no. Lo bueno que tuvo Internet, que dentro de lo malo fue más o menos, no voy a decir pausado, pero eso sí que fue una evolución. Aquí viene la revolución de todas, porque en 6 meses han cambiado un montón de cosas y habla Eduardo de 5 años. De 5 años, de respecto a lo que hacía, o 4 años y medio, lo que ocurrió hace 6 meses, es que el cambio va a ser mucho más dramático, usando la traducción literal del inglés, de lo que fue el tema de Internet. Porque, bueno, pues algunos poco a poco se fueron a máquina de escribir Internet, hubo una evolución. Aquí hay que subirse al carro. Y de esta plataforma invito a todos a que aprovechen la oportunidad, porque además aquí hay espacio. Voy a decir que si no para todos, para casi todos, ¿no? Porque hay un área de oportunidad que no solamente en el marketing digital, es en cualquier área que requiera tecnología, conocimiento o que pueda aprovechar estas nuevas áreas. Entonces, todo está todo por hacer. Y no tenemos que dejar siempre que sea alguien que está en Estados Unidos o que estudia en los Estados Unidos quien haga una cosa innovadora. Entonces, vuelvo a hacer aquí un llamamiento a que, oye, cada uno en su trabajo, en su área de negocio, en su área de conocimiento, porque lo bueno es que no va a haber nadie que sea capaz de capitalizar todo esto, porque al final esto, cada uno va a tener que intentar especializarse en un área de la inteligencia artificial, porque hablamos de logística, hablamos de marketing, hablamos de robótica, hablamos de procesos informáticos, o sea, es que se me ocurren 1001 oportunidades. Entonces, la parte formativa, que no deja de ser lo que ha hecho Eduardo, que es generar conocimiento, hacerlo accesible de una manera sencilla, hace esto más fácil para que llegue a la gente. Yo tengo 48 años y creo que es una oportunidad para la gente de 48 años, no una oportunidad para la gente de 18, que también lo es. Pero sí, pero quizás les falta todavía ese recorrido, ¿no? Pero voy a hacer una danza por la gente mayor y en contra del edadismo. Aquí ninguno somos mayores. Esa experiencia en la vida la tiene más una persona de 48 que una de 18 y tiene una perspectiva, voy a decir distinta, ni mejor ni peor, ni distinta, que puede aportar mucho cuando usa esa tecnología. Entonces, hay que vivir esto como, insisto, como una oportunidad, no con miedo. Me voy a autopuntualizar entonces. Con revolución me refería a esas personas como más escépticas que tienen como más miedo al término revolución porque creen que puede asociarse a algo negativo. En este caso creo que coincidimos que es una revolución desde el punto de vista positivo, en positivo, una oportunidad, ¿no? En eso coincides tú también, Eduardo. Y también en un tema importante, quería preguntarte, ¿tú también crees que va a ser siempre un complemento para los profesionales, para las mentes intelectuales que están detrás, como gestores de la inteligencia artificial? No como complemento, no, sustituto, cuidado. Aquí sí que tenemos que marcar unas fases de crecimiento que va a haber en cuanto a la utilización de la inteligencia artificial. Ahora mismo estamos en la fase 2, ¿de acuerdo? De 4. En la 4 tendremos que llevar un poquito de cuidado. Cuando digo que hay 4 fases, al menos en el sector, lo que sí que tenemos claro es que el proceso que estamos conociendo ahora es un proceso, como ha dicho Diego, de democratización, de un acceso a una herramienta que hace 2 o 3 años no lo podíamos ni pensar que pudiésemos trabajar de una forma tan sencilla con inteligencia artificial. El gran salto va a ser la de la segunda a la tercera, que es la introducción de los procesos de inteligencia artificial dentro de las compañías. Fundamentalmente, con el tema de data privacy muy controlado, es decir, para que no se nos escapen temas confidenciales de nuestros clientes o de las mismas empresas. Y la cuarta fase ya será esa fase donde no sé si nos llegarán a sustituir, es complicado,
pero la convivencia entre ambas partes tendrá que ser muy, muy cercana. Ahora mismo, en la fase en la que estamos, encendemos nuestra máquina, hacemos a nuestros perfiles en las diferentes GenAI y poco más. Y a lo mejor la utilización de alguna plataforma de inteligencia artificial. En la tercera es donde va a haber más inversiones, va a requerir una inversión mucho mayor por parte de las compañías, donde nos vamos a preocupar absolutamente del control de la información que se utilice en los chatbots, que al fin y al cabo va a ser la voz o la figura con avatares de esa GenAI. Y en una cuarta, pues la inteligencia artificial no dependerá. Es posible que tampoco nos consulte, sino que actuará y nosotros, pues al final diremos, oye, ¿vas bien o vas mal? Uh-huh. Pues estamos alineados, ¿no? Bueno, yo en la cuarta parte soy un poco más optimista sobre la necesidad de las personas en la gestión. Por un lado, creo que, como todo, las armas, voy a decir un cuchillo, ¿no? Los cuchillos de mucho tiempo y se pueden hacer un buen uso o mal uso. En términos generales, el 99.999 hacen buen uso de los cuchillos, ¿no? Entonces, quiero creer que también vamos a hacer un uso inteligente y adecuado de las herramientas, ¿no? Al mismo tiempo, va a depender también de nosotros. En la medida que las personas se adapten y sigan aportando valor, pues van a estar dentro de la ecuación. En la medida que tú te quedes con tareas rutinarias que son sustitutivas, pero también sustitutivas por una máquina, por alguien que esté en un país con peores sueldos, o sea, ese riesgo ya no existía antes de la inteligencia artificial, pues tienes un coste de oportunidad, ¿no? Entonces, nosotros en Royal creemos en Human to AI, o sea, usar las personas para usar la inteligencia artificial. Y creo que lo que tenemos que acompañar es el crecimiento de las personas para que vayan siempre por delante de lo que aporta la inteligencia artificial. Y esto que es sentido común, yo desconozco que están inventando grandes cerebros por ahí. Quiero creer que nos pueden aportar muchos datos, mucho almacenamiento, pero el sentido común me cuesta creer mucho que sea fácil de programar. Entonces, bueno, pues creo ahí están intentándolo. No dudo que lo intenten, pero al final quiero creer que... No, pero esto no lo veremos en esta década, eso ya con bastante probabilidad. Pero sí que vamos a ver cosas que se van a acercar mucho a lo que es el sentido común. Un sentido común programado. El salto será el sentido común, que ya no dependa de una programación humana, sino que se autorregule por la misma programación entre máquinas. Pero es posible, insisto, que esto no vaya a ser tan cercano, sino que es verdad que la velocidad de la inteligencia artificial, los desarrollos que estamos viendo, está siendo magnífica, pero ese punto de conciencia propia por parte de una inteligencia artificial no va a ser en esta década y es bastante probable que la siguiente tampoco. Pero yo no me mojo mucho más, porque he visto cosas increíbles en apenas los últimos 6 meses. Conciencia propia, pero no humana en ningún caso, ¿no, Eduardo? A ver si yo me estoy enterando. Ahora, a ver, al final tiene que ser un proceso de aprendizaje por parte también de la inteligencia artificial con la que estemos trabajando. Por ejemplo, me explico con un caso muy claro. Cuando vosotros accedéis a ChatGPT o a Gemini, accedéis con vuestros perfiles y la forma que tiene de dar respuesta va aprendiendo respecto a cómo vosotros vais formando a esas inteligencias artificiales. Más o menos eso es lo que va a pasar en grandes magnitudes con todo. Es decir, nosotros, el humano, forma, entrena a la inteligencia artificial. Ahora mismo la inteligencia artificial nos copia. Es decir, cuando me da una respuesta, yo le digo, oye, no me gusta la respuesta que me has dado o sí me gusta la respuesta que me has dado. A medida que tengo más tiempo de trabajar y de formar, porque lo que nosotros también hacemos es formar a la inteligencia artificial para que nos dé el tipo de respuestas que nosotros estamos esperando. La siguiente fase ya no dependerá tanto de nuestra respuesta, ya habrá aprendido tanto de nosotros que tendrá un grado de conciencia mayor, pero no una autonomía. Es decir, y por ejemplo, no me lo quiero llevar al marketing digital, me lo llevo, por ejemplo, al armamentístico, ¿vale? Que es algo totalmente exagerado. No vamos a ver que una inteligencia artificial decida tirar un misil a X. Al menos eso es lo que vamos a intentar los seres humanos, que no se llegue a ese proceso. Pero técnicamente sí que va a ser posible. Otra cosa es que pongamos en stopper. Por eso están apareciendo todas estas legislaciones que estamos encontrando. Todavía son legislaciones, la primera, la de la Unión Europea, que está relativamente bien,
por supuesto, todo es modificable. A lo mejor es un poco restrictivo en algunos puntos, pero bueno, ya estamos viendo la necesidad de establecer pues, determinadas puertas. El campo, ya sabéis que no se puede cerrar de ninguna forma, pero sí en cuanto a la utilización. Entonces, si ahora nos lo llevamos al entorno del marketing digital, indudablemente las personas van a ser necesarias, pero van a ser unos perfiles que van a requerir unos conocimientos que ahora no tenemos o que nos cuesta mucho entender qué tipo de conocimiento tenemos que aplicar para utilizar la inteligencia artificial. Ahora bien, hay especialistas, por ejemplo, los equipos de performance vienen utilizando inteligencia artificial desde hace bastante tiempo, aunque no eran muy conscientes. Sí que veían ahí que en Google Ads les daba algunas recomendaciones, que Meta Ads les daba algunas recomendaciones, decíamos que sí, clic, 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 y se aplicaba automáticamente las recomendaciones que nos hacían. Eso es cierta inteligencia artificial. Bueno, pues ahora maximicemos esto. Para cualquier tarea repetitiva que pueda haber en una agencia o en un departamento de marketing, la inteligencia artificial va a ser una herramienta más que vamos a utilizar para pues, optimizar procesos, optimizar recursos, etcétera. Pero siempre vamos a tener que, como siempre, los que estamos en el área de Martech, somos como los médicos. Es decir, estamos todo el día estudiando para ver cómo podemos sacarle provecho a nuestro tiempo, que cada vez es más limitado. Como médicos, igual exagero un poquito, pero seguro que Diego y su equipo están el 20 o el 30% de su tiempo mensual investigando, probando nuevas herramientas, etcétera. Segurísimo. Doy fe, doy fe. Oye, ¿y os preocupa? Una pregunta que os lanzo a los dos. Esto es un episodio indudablemente positivo, optimista. Todos tomamos la inteligencia artificial como una oportunidad enorme, sobre todo para los marketers. ¿Os preocupa no la legislación, pero ya más los usos deontológicos o éticos responsables de la inteligencia artificial? Y como, pues, dibujando un poco el futuro, ¿no? De aquí a unos años, ¿creéis que puede haber trabas en este sentido? ¿Puede haber problemas? ¿Qué opináis? Siempre va a haber gente que haga un mal uso de las herramientas, siempre hay gente que haga un mal uso de los cuchillos, pero también hay gente que hace un mal uso de la tecnología para hacer phishing, gente que hace un mal uso. Entonces, habrá que intentar adaptarnos y protegernos tanto a nivel legislativo como con herramientas y tecnologías para tratar de minimizar, que es imposible limitar, que esto ocurra. Ahora, si me dices cuál va a ser el balance entre lo que va a aportar en positivo y en negativo, pues si la especie humana tiene un poco de sentido común, va a ser infinitamente mucho más las cosas positivas versus algunas negativas que indudablemente tienen que existir. Entonces, en vez de preocuparnos porque después del día venga la noche, después de la noche venga el día, tenemos que preocuparnos por educar a la gente por un uso racional, aportar herramientas para intentar limitarlo y, bueno, pues perseguir las cosas que sean, puede decirle, no sé si la palabra es inmoral, puede decir inadecuadas o que no respeten las leyes. En ese sentido estoy de acuerdo. Es decir, en la parte de utilización de la inteligencia artificial, pues quien meta la pata o lo haga incorrectamente, pues que pague con la legislación que haya en ese momento. Aún así, sí que es cierto que hay que ser muy positivos. Los usos que estamos viendo de la inteligencia artificial en área de marketing, hoy por hoy el 99,99% de las ocasiones está siendo para el bien, no para el mal. Ahora, me preocupa mucho, por ejemplo, la utilización de la data. Es decir, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, estamos con una gran base de datos, queremos hacer un forecast de demanda y utilizamos inteligencia artificial? ¿Dónde se va esa data? ¿Dónde está la lavadora? Entonces, ¿qué estamos haciendo a nivel de empresa? Estamos capando el acceso de la inteligencia artificial, por ejemplo, a Internet. Es decir, lo que estamos es entrenando esa inteligencia artificial con una serie de librerías, bases de datos en sitios cerrados. Y cuando yo digo sitio cerrado me refiero que no tiene conexión de ninguna forma al exterior y se forma a la GenAI con esa información que estamos trabajando dentro de las empresas. Esto lo están haciendo empresas aseguradoras, en el sector farmacéutico, médico, etcétera, donde están capando el acceso de esa GenAI por la utilización de información confidencial de clientes, etcétera, para que no haya un traspaso de esa data fuera de. Ahora, que luego vemos las noticias y que en ocasiones los medios de comunicación pues sacan cosas de, pues es lo último, ¿no? De lo que están haciendo, pues sacando avatares de personas en una situación complicada y la policía ya está actuando en ese sentido. Y todavía no hay una legislación que vaya contra eso, pero se sabe que eso es lo que no se puede hacer. Pero bueno, yo le daría mucho más al foco el qué pasa con los datos.
¿Cómo vamos a hacer para que esa data no salga fuera sin que esté controlado por parte de las empresas? Todo el sentido. Volviendo un poco al libro, 147 plataformas de inteligencia artificial. ¿Habéis consultado para hacerlo? ¡Qué locura! No, y más. Y además, como te comentaba, probamos una, volvíamos a probarla, la semana siguiente ya no existía la plataforma, pero ya lo esperábamos. Es decir, siempre que sale un boom como este, siempre aparecen miles de plataformas. En este caso, nos hemos centrado en aquellas que están relacionadas con marketing. Sí, no con otras áreas. Y de las 147, que al final probamos casi 300, si ahora yo me tuviese que quedar con alguna de ellas, seguramente no sería más de 20 o de 25 plataformas. Es decir, las pruebas para ver cómo funciona y al final no vas a utilizarlas todas. Lo que ya seguramente no nos va a dar tiempo, pero a ningún profesional, es revisar la evolución de determinadas plataformas. Es decir, al final vamos a utilizar plataformas que, vengan de las plataformas que ya tengamos instaladas, es decir, los CRMs o las plataformas publicitarias que vayan incorporando inteligencia artificial serán las que utilicemos, y luego que salga alguna plataforma que realmente nos sirva en una tarea específica que las GenAI no puedan hacerlo. Pero lo más probable es que todos al final trabajemos con GenAI especializadas. OpenAI saca su marketplace y empiezan a haber bastantes herramientas y plataformas dentro de OpenAI y esas se irán integrando con las diferentes herramientas que estemos acostumbradas. Entonces, sí, 147, había muchísimas más, no nos dio tiempo a revisarlas, pues todas las que pudiesen haber, y nos encontramos que una semana probamos una, volvemos a probar otra semana y ya no existía. Es decir, había desaparecido o incluso había evolucionado a algo que no tenía nada que ver con lo que nosotros pretendíamos en una primera versión. Una experiencia, también te lo digo, una experiencia bastante interesante. Muchas horas de revisión. Y sobre todo porque no hay, en muchas de ellas accedes y no sabes cómo funcionan. Es decir, tienes que invertir un tiempo en, oye, ok, ¿y ahora qué hago? Subo un fichero, vemos qué es lo que pasa, me va a hacer un copy mejor. Luego empezamos a comparar y al final en el libro lo que hicimos es clasificar las herramientas por tareas dentro del área de marketing. Entonces, hay herramientas de SEO, hay herramientas de P-Media, hay herramientas de social media y así las intentamos clasificar de alguna forma que no fue nada sencillo. Imagino, porque nos pasa la propia agencia con nuestros especialistas en Martech, cuando tienen que hacer un artículo para este tema de la inteligencia artificial, les gusta ir muy al dedillo y tienen que actualizarlo continuamente, ¿no? Porque al final no puedes publicar algo sobre inteligencia artificial porque puede quedar obsoleto en cuestión de horas. O sea, realmente esto fue un súper desafío, entiendo. Oye, te quería preguntar también, bueno, esto también es una pregunta para los dos, de todo ese target al que va destinado el libro, tanto gerentes de pymes como de multinacionales, como de personas que están finalizando sus estudios, ¿quiénes creéis que son los que más rápido y con más ganas van a abrazar la inteligencia artificial? Y por el contrario, ¿quiénes creéis que son los quizás un poquito más reacios o escépticos? No sé si os queréis mojar en esta pregunta. Yo me mojo. Creo que no es un problema ni de edad ni de perfil, es un problema de actitud, no de aptitud con P, es actitud con C. Los que tengan la actitud de disfrutar aprendiendo, les va a ir muy bien. Los que tengan la actitud de tener miedo y se queden paralizados, van a tener un problema. Y necesidad. Los que tengan la necesidad. Por ejemplo, hablamos de perfil de más de 40 años. En nuestro sector sabemos que en líneas generales cuando una persona llega a esa edad, pues tiene bastantes dificultades de mantenerse en determinados puestos. La inteligencia artificial va a ser esa palanca para no estar solamente más años en ese puesto de trabajo, sino para aportar un conocimiento que a veces se desprecia en gente que tenemos muchos años de experiencia. Qué importante esto, ¿eh? Sí, entonces, la inteligencia artificial, yo primero les diría a los de mi generación, no lo veáis como un enemigo, verlo como una gran oportunidad, porque la diferencia de que una inteligencia artificial sea bien aplicada o mal aplicada en un entorno laboral va a ser vuestra experiencia, el conocimiento que habéis conseguido en los años laborales. Y la inteligencia artificial eso no lo puede nutrir, no lo puede suplir de ninguna forma. Va a tener que nosotros digamos, oye, ¿vas bien o vas mal? También es una oportunidad para los recién licenciados. Es decir, oye,
subiros al carro lo antes posible, porque a lo mejor este es un carro que os puede ayudar y facilitar una carrera profesional de una forma mucho más rápida y mucho más fructífera. Entonces, yo no lo veo como un elemento negativo para determinados puestos, ni siquiera para empresas o sectores, sino lo veo como una gran oportunidad y, como ha dicho Diego, es decir, con actitud. Si ya pasamos de todo o lo vemos como, uy, esto va a tardar mucho en llegar o no, esto no va a tardar mucho en llegar. Esto está tocando la puerta y si ahora mismo no se puede implementar en empresas es por desconocimiento de cómo se hace y también por la parte presupuestaria. Es decir, poner en marcha una GenAI en una corporación multinacional no es en miles de euros, ni en centenares de miles de euros. Estamos hablando de presupuestos importantes, de millones de euros. Cuando esto vaya permeabilizando hacia las pymes, y eso va a ser cuando empiecen a aparecer pues, los paquetes de inteligencia artificial que te lo instalarás, te lo descargarás, le darás clic, se auto pondrá en tu servidor y solamente le tendrás que hablar. Oye, necesito esto, esto y esto, y lo necesito de esta forma, de esta forma y de esta forma. Entonces, la única diferencia que vamos a encontrar entre la mala y la buena utilización de la IA es justamente el reciclaje, la formación de los profesionales y aplicar una lógica de conocimiento de lo que ha hecho esa empresa en los últimos años. Yo lo que creo es que van a hacer falta cientos de miles de profesionales solamente en Occidente y eso abre una oportunidad a los de recién licenciados, poca, media y larga experiencia, cada uno aportando dentro de la cadena de valor cosas distintas. Entonces, no es un tema de que este le cojo porque es un joven o no es joven, que ocurre mucho en el sector digital, que decía Eduardo, es que tiene más de 40, me busco uno más joven. Aquí, en el momento que vengas alguien con conocimiento, capacidad y visión, lo vas a contratar por falta de opciones o de perfiles. Entonces, nosotros en la agencia lo que estamos hablando en estas cosas es la actitud a las ganas de aprender, porque expertos en IA, pues habrá algunos en Estados Unidos, pero con experiencia real en Europa, voy a decir que con Latinoamérica me da igual, limitada. Experiencia empírica, real, pues son muchas herramientas y no pasa el tiempo suficiente. Claro, si tú transformas la herramienta V1 y dan por la V14, pues a lo mejor con la V1 era muy interesante, pero es que la V14 no tiene que ver con la V1. Importante el ejercicio de humildad, ¿no? Ahora también ponerlo un poco sobre la mesa. ¿Creéis realmente que todavía no ha dado tiempo a que haya expertos en inteligencia artificial, ¿no? Experto es mucho decir hoy en día. Bueno, la palabra experto tiene muchas connotaciones, ¿no? Especialista, quizás, más humilde. Bueno, yo creo que vuelvo a la actitud, ¿no? O sea, voy a decir que hay gente que tiene mucho interés, Eduardo nos hace un ejemplo, en un tema de se informa, se experimenta, vale. Pero si hablamos de otro sector, vamos a hablar de un albañil. Tú no dices que un albañil es experto en 3 meses. Pero si te hablamos de un programador en SAP, tampoco dices que es experto en 3 meses. Y estamos diciendo que la inteligencia artificial lleva el boom 6 meses, ¿no? Pues entonces, si lo medimos por un tema temporal, es complicado decir que... Y sobre todo, para mí la complejidad es que yo por lo menos no sé lo que están investigando unos señores en Estados Unidos, o en China, o en India, o en Rusia, o en Barcelona, o en Ciudad de México. Me da igual la ciudad. Hay un montón de gente haciendo cosas que van a cambiar las reglas de juego, con lo cual el conocimiento es tan volátil que la palabra experto, bueno, pues a mí personalmente me causa cierta inquietud. Expertos no hay. Es decir, lo que a lo mejor hay somos unos ciegos en el país pero somos unos... Exactamente. Entonces, ¿puedo yo denominarme experto? No. Lo que he hecho en el último año ha sido dejar de hacer casi muchas cosas para estudiar a fondo lo que significaba la inteligencia artificial y ahora, pues bueno, me permito el lujo de poder hablar lo que yo no solamente estudié ayer, sino lo que voy a estudiar hoy y lo que voy a estudiar mañana. Entonces, por ejemplo, yo le he pedido a mi empresa pues convertirme en lo que se denomina el CAIAO, es decir, el Chief Artificial Intelligence Officer, es decir, dedicarme exclusivamente o casi exclusivamente en lo que significa la utilización de la inteligencia artificial. Pero lo que yo estoy viendo a nivel de clientes, sobre todo, es la creación de grupos de especialistas. Yo trabajo con compañías donde lo que se están formando son grupos de trabajo, no liderados por un especialista, normalmente alguien que venga del departamento de transformación digital o de SITI, normalmente,
Y lo que a mí me gustaría es que existiese esta figura del callao y que estuviese dentro de los comités de dirección o los comités de administración. Es decir, oye, es que la utilización de la inteligencia artificial es estratégica para las empresas. Pero el callao tiene que ser una persona que gestione equipos. Y ahí está una de las grandes dificultades. Como decía Diego, no hay profesionales. Entonces, oye, ¿es que necesito un especialista en el LLM? Si soy 4. Y resulta que esos 4 cobran a partir de $350.000. Y esa es la realidad. Entonces, cuando dices, oye, necesito un equipo, pues sí, lo buscamos, pero necesitamos poner encima de la mesa mucho dinero para intentar atraer a ese talento. El reto de las escuelas de negocio y universidades va a ser empezar a preparar sus temarios para ese perfil que todavía no existe. Desde el punto de vista de programación, desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista de gestión de la data. Y esos perfiles no existen. Los que hay se van a reciclar por una cuestión económica, porque les va a interesar mucho más esos salarios que los que estén cobrando actualmente. Y las empresas, pues bueno, pues lo de siempre, las que tengan grandes presupuestos serán las que primero empiecen a trabajar con inteligencia artificiales integradas en las empresas y las otras, pues poco a poco, se irá eso, permeabilizando hasta que llegue un momento, pues que todos utilicemos algún tipo de inteligencia artificial. Pero no hay profesionales. A mí me cuesta encontrar. Más aún, he tenido que llegar a un acuerdo con una escuela de negocio para desarrollar programas de formación en este área para que los alumnos, las primeras ediciones que salgan, esos alumnos estén contratados. Porque es que si no, no los voy a encontrar, no los vamos a encontrar. Al menos a corto plazo. A medio plazo, pues como siempre, para empezar a haber mucha oferta de formación y con el tiempo pues se regularizará un poco, pero ahora mismo encontrarte un especialista en el LLM son $350.000 hacia arriba. Hola, buenos días. No, o buenos días, no. $350.000. Sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Lo podemos aplicar aquí. Oye, es una gran oportunidad, ¿eh? Aprender Sí, a utilizar bien las sí. LLMs. Realmente, si te pones, no cuesta más de un año de formación desde el punto de vista teórico-práctico. Ya otra vez, la experiencia de ponerlo en marcha en una empresa, eso es muy diferente. Pero el mayor coste de una compañía al poner una GenAI a trabajar para ella es el aprendizaje y la formación de esa GenAI. Claro. Es decir, enseñarle cómo tiene que trabajar. Entonces, la parte teórica de programación, modelos matemáticos, algoritmos, etcétera, esa es, entre comillas, relativamente sencilla. Luego, la que es complicada es afinar, ¿no? El agarrar bien ese destornillador y ajustar un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha para que nos dé la respuesta que nosotros estamos esperando. Así que, Diego, yo lo he dicho, yo creo que es el momento de retirarnos. Un llamado. Lancémonos ya a esto. Vamos a cobrar más, vamos a tener menos nervios a final de mes para las nóminas y vamos a ir un poquito más relajados. No tenéis pinta ninguno de los dos de querer retiraros, no, os lo tengo que decir, ¿eh? Sois unos entusiastas. No, Diego seguro que sí, yo también, vamos. Pero no va a ser este año. Muy bien. No, efectivamente, no va a ser este año. Y el que viene tampoco. O sea que... Os iba a preguntar, así cuenta, digo, perdona. Bueno, que vimos un momento, yo no sé cómo traducir esto al español, un challenge muy desafiante, ¿no? O sea, entonces, para mentes inquietas, pues es un reto detrás de otro. Y saltas una valla de 2 metros que luego viene la de 2,20 metros. Es uno detrás de otro y al final no. Y bueno, pues saltar, llegar a dando pasos es algo satisfactorio, pero también algo que voy a decir hasta adictivo, ¿no? El querer poder seguir avanzando con lo que te aporta. Sí, hay que ser muy curioso y a mí me encanta. Cuando trabajo con clientes que son curiosos, donde se preocupan no tanto de la línea de ceros en el cheque, sino en qué es lo que vamos a conseguir con esto que estamos proponiendo, se trabaja muy cómodamente. Ahora bien, cuidadito, porque es verdad que el poner en marcha un proyecto de inteligencia artificial en una empresa, ¿cómo lo diría? Si la ambición es desmesurada por parte del cliente, puede convertirse en un proyecto totalmente ingobernable. Y de esos, Diego y yo hemos visto muchísimos, incluso demasiado. Y el cementerio está lleno de proyectos que se iban a convertir los come mundos y se convirtieron en come presupuestos. Entonces, ahí también va a haber un raciocinio por parte de presidencias, direcciones generales respecto, oye, sí, necesito una inteligencia artificial, pero cuidado,
que ya me han pasado varias historias en el Claro. pasado y no quiero que me vuelva a pasar. Objetivos realistas, ¿no? A corto plazo, quizás. Fíjate, leía yo este domingo, o sea, ayer, en la expansión, de que ya están pagando 200 veces la rentabilidad por las empresas de inteligencia artificial. Y decía un experto, cuidado, que 200 veces es un múltiplo muy alto. Lo hemos visto demasiado, de la primera época de Internet, luego la de comercio electrónico, luego la de social media. Y hemos visto fantásticos proyectos en PowerPoint que rentabilidad no estaban en absoluto asegurada. Y aquí va a pasar lo mismo, es decir, de las 147, pues todos son startups, todas te prometen el cielo y casi ninguna va a llegar a su tercer año de vida. Entonces, con cabecita, ya tenemos muchísima experiencia los profesionales que llevamos en esto, en el área de MarTech desde hace tiempo, y ya sabemos cuando una cosa pinta bien o pinta mal. Y también quién tiene que firmar los cheques, ¿eh? O sea, aquí sí que no creo que se le pueda pillar de nuevo a las direcciones financieras a que firmen cheques sin consultar. No, cuidado, que ya saben dónde, ya saben perfectamente cuando eso pinta bien o cuando pinta mal. Así que un poquito de cabeza, raciocinio. Y, oye, y en España estamos haciendo cosas bastante curiosas. El año 2024 va a ser el año de las startups de inteligencia artificial, ya os lo digo. En cualquier challenge que veáis, solamente van a ser proyectos de inteligencia artificial. Y, bueno, pues, como siempre, los que aguanten bien los primeros años y los que tengan un plan de negocio que sea lógico y con un crecimiento orgánico serán las que existan, sobre todo que cubran una necesidad real, y las que no, pues intentarán pillar a algún desprevenido inversor para que meta pasta y palme pasta directamente. Oye, así da gusto. Os habéis adelantado, os iba a preguntar por consejos, previsiones, así que yo creo que vamos a terminar con lo que queráis contarme a la hora de vender este libro. Vamos a aprovechar estos minutos. ¿Por qué hay que leer este libro? Os doy paso a los dos, en una frase si queréis o en dos. Diego, adelante. ¿Por qué tienen que comprar este libro? Es una oportunidad de aprender, disfrutar y construir tu futuro. Muy bien. Pues, ¿qué quieres que añada? Voy a añadir, verdad es que he venido aquí a hablar de mi libro. A ver, es un libro hecho por profesionales, que eso siempre es importante, es decir, gente que estamos tocando todos los días al cliente, que lo hemos pensado para que, independientemente del nivel que tengas un proceso de autoaprendizaje lógico en la lectura de los capítulos, y principalmente tenemos que ser conscientes que esto no es una moda. Esto es algo que ha venido a quedarse, y si no estamos dispuestos a volvernos a formar, volvernos al aula, a poder aprender ya no solamente cómo utilizar las diferentes herramientas o las plataformas con inteligencia artificial, sino también idear inteligencias artificiales que puedan ser útiles para nuestros clientes y para nuestras empresas, entonces estaremos fuera de mercado en un corto, relativamente corto. Entonces, este es un libro de aviso a navegantes que hemos intentado hacerlo lo más explicativo con el lenguaje más adecuado, pero un lenguaje propio de un sector tecnológico como es la parte de inteligencia artificial, y lo hemos enfocado al mundo del marketing. Entonces, si te interesa el mundo de marketing, si estás en el mundo de marketing, no tienes claro cómo navegar esta tormenta, el libro puede ser una magnífica tabla de salvación, o a lo mejor tabla de salvación exagerada, pero puede ser un magnífico barco para mantenerte en esa tormenta, ver que hacia ahí se está dispersando esa tormenta, no estar con mucho ruido, porque ahora hay muchísimo ruido respecto a inteligencia artificial, y te puede marcar perfectamente cuáles son las millas que tienes que hacer para llegar fuera de esa tormenta y encontrarte de una forma cómoda en los próximos años. Oye, qué bonita manera de terminar el episodio, de verdad. Os lo agradezco mucho. La verdad es que yo creo que ha quedado súper claro que estamos todos en el barco. Además, contentos, positivos, con actitud, como decía Diego, con responsabilidad, muy importante, con paciencia también. Y bueno, yo creo que estoy convencida de que nos va a traer grandes beneficios, tanto a agencias como a clientes. Y Eduardo, ha sido un placer, la verdad, charlar contigo, que nos saques este ratito de tu agenda, a ti también, Diego.
dos entusiastas del marketing y de los que aprendemos mucho. Muchas gracias. Pues no, gracias a Roya por esta invitación. Espero que lo que hemos explicado Diego y yo pues haya sido lo más entretenido posible y encantado de atender cualquier otra invitación que me hagáis en un futuro, pues yo encantado de estar con vosotros y explicaros pues hacia dónde estamos yendo y a qué velocidad estamos yendo con el tema de la inteligencia artificial. Además, desde RoyaP estáis haciendo una labor muy buena en este área y os vais a destacar segurísimo en los próximos rankings que salgan de inteligencia artificial en Martech, seguro. Muchas gracias. Bueno, ahora ya estamos. Gracias a los dos y todo un placer. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, hasta la próxima.